¿Sabías que esto es un fluido no newtoniano? Es un líquido que cuando le aplicas presión se hace sólido. A bajas presiones se comportará como un líquido, pero a altas presiones se comportará como un sólido. ¡Feliz año, familia Random! El 2022 fue una locura, vivimos muchas aventuras juntos. Estoy en el último piso de mi casa y estoy a punto de lanzar esta bola de bowling directo al fluido no newtoniano. Vamos a ver qué tan fuerte es y cuánto soporta. Pero antes voy a intentar caminar sobre este fluido no newtoniano a ver si soporta mi peso y no me hundo. ¡Cristo! ¡Cristo! Para no hundirme tengo que hacer constante movimiento con mis pies. Todo esto lo hago para decirte que estás a punto de ver los momentos más peligrosos y graciosos de todo el 2022. Se hundió. ¡No! Se transformó en Venom Albino. Así que vamos a lanzar esta bola y veamos ese video. En 3, 2, 1. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Oh! Y espero que les guste mucho y lo disfruten. Gracias por todo, familia Random. Lo que tengo dentro de esta caja es un producto que afirma que puede convertir tu cuerpo en un cuerpo súper sensual sin ningún esfuerzo y sin necesidad de ir al gimnasio. La forma en la que funciona esta cosa es mandando impulsos eléctricos directamente a tus músculos. Lo que significa esto es que vas a recibir correntazos en todo el cuerpo. Cuando le pones electricidad directamente al músculo, este se contrae y esto supuestamente es lo que causa que crezca. Javier, ¿nos quieres ayudar a probar el producto? No. Vamos a ponerlo aquí en el sujeto de prueba. Ajá. ¿Qué tal? ¿Lo ¿Sientes sientes? algo ahora mismo? ¿Cómo lo sientes? ahí? Ay, sí, sí. ¿Qué siente? ¿Qué siente? Coquillita. Ay, no, ya. Me estoy electrocutando, Joel. Joel, creo que le subiste mucho el nivel. Quítalo. ¿Cómo se quita? Ya, Joel, me estoy electrocutando. Bye. No me equivocaste. Construimos una pista aquí. Es una pista bastante difícil en la que se pondrá a prueba cuál de los dos carros es mejor haciendo piruetas. Vamos con esto. ¡Oh, no! Llegó el turno del carrito que costó más caro. Esto que tengo en mis manos parece un simple cargador, pero es un cargador espía. Pero aquí hay una cámara espía y él cuando detecte movimiento va a comenzar a grabar. Voy a poner esta cosa en un sitio estratégico por si viene un ladrón a mi casa a robar. Soy un ladrón, vengo a robar todo. Ay, si hubiese alguien grabando sería muy malo para ti. Pero no hay nadie grabando. Sí, no hay nadie grabando. También tengo joyas, ¿quieres? Tu actitud me parece un poco estúpida, pero me agrada. ¿Sabes qué? Espero que te vaya muy bien en el tribunal cuando vean el video que grabé con mi cargador espía. ¿Qué? ¿Eso está grabando? ¡Sí! ¡Tómalo! Me lo llevo también. ¿Qué? No, espera. No, era mentira, no está grabando. Tengo aquí esta pequeña cosa, es el aire acondicionado más pequeño del mundo. Esta cosa, a pesar de ser más barata y más pequeña que un aire acondicionado normal, afirma ser igual de buena. Hay que ponerle agua, nosotros le vamos a poner un poco de jugo porque no solo queremos que refresque, también queremos que huela frutal y delicioso. Ya está todo, lo voy a prender para ver si funciona. Está echando un aire bastante fresco, está frío, pero no huele a naranja. Esto me decepciona un poco. Desarmamos esta cosa, sacamos el ventilador y esto lo estamos haciendo para probar qué tan potente es este ventilador. Después de esas pruebas que hicimos, el aire acondicionado sigue funcionando. ¿Qué creamos, Bruno? Acabamos de comprar los carros a motor más raros y potentes de toda la internet. Supuestamente corren muy rápido y tienen habilidades impresionantes. Estamos ante un reto muy complicado en este momento porque tenemos que armar un carro súper futurista y tecnológico. Esta cosa tiene demasiadas piezas. Se ve que es muy complicado de armar. Y esto es porque tiene muchas funciones muy raras con las que te vas a quedar impresionado. Armar esta cosa está siendo bastante complicado. Ya llevamos un buen rato aquí leyendo las instrucciones, pero después de muchísimo tiempo hemos logrado armar esta máquina. Llegó la hora de la verdad. Vamos a prenderlo para ver. ¡Uy, sí funciona, sí funciona! Mira cómo mueve su bracito. Ok, estamos ante un importante reto. Queremos comprobar si este robot es capaz de darle agua a un ser humano. Así que probémoslo. ¡Qué impresionante la fuerza que tiene esta cosa! Es capaz de levantar un vaso de agua. Ahí va. Hay que darle su agüita a Javier. Yo tengo algo. ¡Ay, ya! Ahí va. ¡Ay!
Como pueden notar, Manny le tiene demasiado miedo a este robot. Nos preocupa. Así que vamos a intentar que este robot se gane la confianza de Manny nuevamente. Así es como se va a ganar la confianza de ella. Mira, ahí va, Manny. Toma el huesito. Uy, uy, lo suelta, lo suelto, lo suelto. ¡Son amigos! ¡Se aman! ¡Loco! ¿Quién está ahí? ¡Es Tomaso! ¿Qué? Supuestamente este robot te puede facilitar muchísimo la tarea de cuidar a tu bebé. Vamos a ver si eso es cierto. Lo levantó con mucho cuidado. ¡Oh! ¡Tomaso, está bien! ¡No! Miren cómo le quedó la cara, le quedó deforme. Yo te ayudo. ¡Ay, quedó peor! ¡Quedó peor! Uy, ya está bien, ya está bien. Necesito voluntarios o voluntarias valientes para ser saltados por este carro. Vamos con esto a la cuenta de 3, 2, 1. Este vehículo que estás viendo en este preciso momento te va a explotar la cabeza, porque este carro no solo puede ir por el piso, sino que también puede ir por las paredes y por el techo. ¡Wow! Es como una cucaracha. Seguramente te estás preguntando cómo hace este carro para andar por las paredes y por el techo. No es magia, todo tiene una explicación. Lo que hace este carro es que utiliza estas hélices como si fuera un helicóptero, pero en lugar de impulsarlo hacia arriba, lo impulsa hacia abajo. ¡Ay! Este carro que tenemos por acá es un tanque de guerra todoterreno anfibio. Lo primero que vamos a hacer es ver si este tanque puede ir por el agua. ¡Wow! Parece que se le da súper bien. ¿Será que aguanta un bombazo humano? El tanque dejó de responder, pensamos que se había dañado. Creo que el trasero de Javier fue más poderoso que este carrito. Pero luego de que se secó, volvió a reaccionar. Tenemos más de 2 años sin ver a mis papás y hoy por fin nos reencontramos. Estamos muy felices. Todos estábamos demasiado felices, excepto el taxista. Él solo estaba esperando que le pagáramos para irse. Llegó el momento de que nuestros perros Hunter y Manny se reencuentren con nuestros papás. El último recuerdo que tiene Manny de mis papás fue las navidades del 2019. Por el contrario, Hunter vivió gran parte de su vida con mis papás, desde que era solo un pequeño cachorrito hasta que se transformó en un perro grande e independiente. Ya incluso hasta tiene un trabajo, una esposa y 2 hijos. No, bueno, mentira, volvamos a lo que estábamos diciendo. Pensamos que solo se iban a emocionar y ya, pero se les metió un demonio. Todo está muy tranquilo, así que vamos a ponernos un poco más crazy. Nos montamos en un carro y nos fuimos directo a Diversionlandia. El lugar perfecto para practicar deportes acuáticos. Este lugar es simplemente precioso y mágico. Javier solo con estar ahí subido ya da risa. Como un meme. El chiste de este deporte es agarrarte con todas tus fuerzas de este inflable, pero el problema es que la persona que está en la lancha va a hacer todo lo posible para tumbarte. Es súper complicado no caerse. Papá, ¿tú estás listo? Estoy listo, dispuesto a arrancar. El señor de la lancha no estaba consiguiendo tumbar a mi papá, así que aceleró la lancha al máximo y comenzó a cruzar como un loco. Ni siquiera de esta forma logró tumbarlo. Mi papá tiene 79 años y desde pequeño nos ha enseñado que el secreto para llegar a su edad con tanta salud y vitalidad es buena alimentación y ejercicio. Ahora viene la parte más complicada, hacer surf sin olas. El dueño de la tabla nos dijo que posiblemente en esta ocasión no lo íbamos a lograr. Bien, 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 bien. ¡Wow! Y después de un par de intentos, esto fue lo que se logró. ¡Opa, opa, 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 opa! ¡Opa, opa, opa! ¡Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! De hecho, el guía que nos acompañaba quedó bastante impresionado. Nos dijo que nunca antes había visto a alguien dominar esto tan rápido. ¿Qué rollo así? De verdad que lo felicito. Loco, me duelen todos los músculos. Y cuando me caí, esa cosa me aló el pie hacia atrás y me preocupé. Llegamos a tierra firme y Joel tenía el pie hinchado, le dolía. Traigan una ambulancia, rápido. Metan el inválido ahí. Afortunadamente nuestro papá es médico y supo qué hacer. A pesar de que mi papá y mi mamá ya tienen muchos años casados, siempre se les ve juntitos, agarrados de la mano. Nos dan una gran enseñanza y es que el amor, cuando es verdadero, dura hasta el final. Nosotros somos puros hombres, queremos una hermana.
amorcito. Mira, mamá, ¿y ustedes nos podrían entregar otro hermano? Vamos a fabricarlo esta noche. A mi papá también le hicimos un regalo muy especial. Como él está un poco sordo, decidimos regalarle unas prótesis auditivas de última generación. Se supone que esto le va a permitir escuchar otra vez bien. Es hora de que mi papá pruebe sus prótesis auditivas. Estoy nervioso, ojalá que le sirvan y que pueda escuchar bien. ¿Sí se oye, papá? Oye, pero se oye perfecto. ¿Sí? Yo estoy oyendo la voz. Se ve que es una tecnología diferente. Después salimos de la casa y vimos a estos bailarines de breakdance. Vean qué locura. Creo que tienen articulaciones de chicle y huesos de acero. Ahora mismo nos vamos a lanzar de un tobogán. Vean eso. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí viene mi mamá. ¡Mamá! ¡Ahí viene mi papá! La idea es crear personajes célebres de películas y caricaturas utilizando los deliciosos ingredientes de cocina que tenemos. Además, esto será una competencia entre Bruno y yo para ver quién de los dos es mejor artista y cocinero. Y por si esto fuera poco, estas obras de arte las estará juzgando el crítico culinario y de arte más estricto y reconocido del mundo, Javierizzo Mortecelli. Este tipo es muy peligroso. Cuenta la leyenda que una vez se molestó mucho y fue tanta su ira que le metió un puñetazo a Júpiter. Por eso es que ahora está tan lejos. Y solo porque a su sopa le faltaba un poco de sal. Este personaje que voy a crear tiene forma cilíndrica. Es por eso que voy a utilizar este molde, que es una botella de plástico. Y antes de ver qué personaje es, quiero que intentes adivinar cuál es. Es amarillo y cilíndrico. Creo que es fácil de adivinar. Y el secreto para cocinar bien y hacer obras de arte es amor. Mucho amor y delicadeza sobre todo. En este momento puedes pensar que es un personaje de Among Us, pero no. En realidad es un minion. No lo sé, a mí me parece que quedó precioso y creo que esto le puede gustar bastante al crítico. Hola, señor crítico. Bueno, aquí le traigo este hermoso minion hecho con gomita. Está muy tierno. Bueno, está diciendo que es adorable. Creo que eso es una buena señal. Demasiado adorable. Hermoso. Creo que me está yendo bien. Está tan tierno que te voy a dar un premio. ¡Sí! Un premio. ¡Ay, qué bien! Cierre los ojos. Me encantan los premios. Para ganarte el premio, solo debes contestar una pregunta correctamente. Y la pregunta es: ¿cómo se deletrea la palabra atragantado? ¡Ay, esa me la sé! ¿Qué? ¿Te vas a quedar con eso ahí todo el día? El chef quiere algo precioso. Afortunadamente se me viene a la mente un personaje muy hermoso y de color rosado. Se me ocurrió que sería una buena idea crear un malvavisco gigante. En este proceso lo que ocurre es que entra muchísimo aire dentro de la mezcla y esto hace que crezca muchísimo su tamaño y su esponjosidad. Él se me ocurrió utilizar como molde un globo terráqueo. Este planeta Tierra va a quedar relleno de rico malvavisco rosado. Voy a crear a la sirenita con un perro caliente. Pero bueno, al final así fue como me quedó la sirenita. No sé qué pensar de esto, espero que al crítico le guste. Yo voy a ser muy sincero antes de que el crítico lo sea, está espantosa. Llegó el momento de presentar nuestras obras de arte, vamos a ver qué ocurre. Señor Javierizzo, aquí le traigo el mitiquísimo Kirby. Este personaje tiene la Estoy haciendo un ejercicio muy bueno para la mandíbula. Es así. Esto ya se está tornando muy extraño e incómodo. No sé por qué el crítico Javierizzo le da tanta importancia a su mandíbula y a cómo muerde. Como te iba diciendo, este personaje tiene la habilidad de... Te confieso que lo hago para poder morder a mis enemigos y causarles mucho daño. ¿Y qué le pareció mi arte? ¿Qué arte? ¿Cuál arte? Esto. Sí, está muy bien. Bien hecho. Ya puede irse. Gracias. ¡Tigre! No me agradó nada que me haya dado esa nalgada. Yo no soy ningún beisbolista. Le traigo aquí esta obra de arte. Es la sirenita. Vamos a poner a esta señorita por acá. Te voy a dar otro premio. Cierra los ojos.
¿Sabes deletrear la palabra ardor? Para esta tercera ronda quiero algo fuerte. Quiero un superhéroe. Esta ronda sí va a estar mucho más complicada. Crear un superhéroe es algo que va a ser muy retador. Debo derretir muchos malvaviscos. Yo lo combinaré con este cereal, se llama Rice Krispies, y a muchas personas les gusta desayunar esto. Pero si lo analizamos bien, es un muy mal desayuno, porque un cereal no tiene nada de nutritivo. Aunque la caja te diga que es saludable, suele traer un montón de azúcares y harinas refinadas. Si lo que quieres es sentirte fuerte, feliz y saludable, es mejor que te comas un desayuno como este. Bruno y yo siempre comemos vegetales y la verdad es que eso nos hace sentir muy bien. Luego de mucho rato dándole forma a mi superhéroe, logré crear a este increíble Batman. El Batman tiene la cabeza un poco rara, parece una rodilla. Está un poco deforme, Joel. Que este va a ser mi lienzo para crear un superhéroe. Y así es como de un momento a otro pasamos de una simple sandía a esto. Lo que estás viendo ante tus ojos se llama arte. Es la hora de presentar nuestras obras de arte ante el crítico. ¿Y este quién es? Es Batman. Ay, sí, es verdad que es Batman. Es Batman con cabeza de meteorito. Se nota que puede protegernos. A Joel le fue terrible. Es obvio que me va a ir bien, porque me la he estado llevando bien con el crítico Javier Itzzo. ¡Campeón! Te cuento que con mi mandíbula... ¿Qué trajiste aquí? Es el asombroso Spider-Man. Déjame ver esto. ¿Por qué de repente nos quedamos así tan callados? ¿No me quiere seguir contando de su mandíbula? Tú y yo ya no vamos a hablar de mi mandíbula. Sosténmelo un momento. Tú le ves esta formita tan redondita que le hiciste acá en la cabeza, ¿no? Sí, sí. ¡Spider-Man! Está horrible, ganó el otro idiota. ¿Pero por qué hizo eso? ¡Muerde duro! Eso es porque estoy entrenando mi mandíbula. Te vamos a mostrar los productos de supervivencia más impresionantes que podrían salvar tu vida y que son muy virales en TikTok. Esto que tengo aquí es un silbato de supervivencia y su sonido llega hasta 60 kilómetros de distancia. Vamos a cerrar aquí, no queremos molestar a los vecinos. Cuando quieras, Joel. ¡Wow! ¡Dios! Eso sonó demasiado duro, amigo. Si estás en una situación de riesgo donde no te consiguen en el bosque, esto podría ayudar a ser ubicado. En esta caja que tengo aquí hay una máquina que puede preparar palomitas de maíz. ¡Tiene enchufe! ¿Cómo vas a conectar esto en la selva? ¿Qué es esto? En la tienda nos dijeron claramente que esto era un artefacto de supervivencia. Digamos que conectamos esto a nuestro árbol más cercano y mágicamente funciona. Ok, la voy a encender. Creo que le tiene un poco de miedo. ¡Mira! ¡Oh! Se están haciendo las palomitas. Bruno. ¡Se volvió loca la máquina! Bruno, ya apaga esta vaina. Bruno, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bruno, está echando humo. Está echando humo. Bruno, desconecta. Loco, se prende el fuego. ¡Prende el fuego! Bro, ¿qué le pasó? Empezó a echar humo y después empezó a echar un montón de fuego por dentro. Esta cosa convierte cualquier agua asquerosa en agua potable. Es un filtro de nivel militar y te podría salvar la vida si estás perdido en la selva y no tienes de dónde tomar agua. Es tan bueno que filtra partículas de suciedad, bacterias e incluso microbios. Vamos a poner a prueba esta cosa para ver si es tan bueno como dicen. Tenemos por aquí un agua que está súper sucia. Si la tomara podría enfermarme. Y vamos a ver qué pasa cuando la tomo a través del filtro. ¡Wow! Impresionante. Sabe bien. Sabe a agua limpia. ¿Qué? Realmente sí la filtró demasiado bien. Seguramente ustedes también se están preguntando cómo es que esta cosa hace para filtrar tan bien el agua. Así que decidimos abrirlo para ver cuál es la tecnología que utiliza. Trae esta redecilla que supongo que es para filtrar y luego trae este montón de filamentos. Vean esto, son puros pelos. Voy a utilizar esta tarjeta. Bueno, resulta que esta tarjeta tiene una función muy peculiar. No es solo algo que cabe muy bien en tu billetera por tener forma de tarjeta, sino que también es un cuchillo. Acabamos de comprar un arsenal completo con las armas ninjas más poderosas y destructivas del mundo. Así que hoy las vamos a estar poniendo a prueba para ver cuál es la más poderosa y destructiva de todas. Tenemos aquí dos clásicos ninja, las Shuriken y las Kunai. La gran rivalidad, ¿cuál es mejor? Las Kunai se llevan de esta forma y se podían sacar rápidamente para lanzarlo y atacar a un rival. También servían para defenderse como si fuera un cuchillo. Espero que tenga suerte porque es muy complicado. Madre mía, No, lo ¿dónde botaste. quedó? Acabamos de buscar la técnica por internet y hay que poner el dedo de esta forma como están viendo. Veamos qué tal va.
¡Uy! Le pegó, pero no lo logró atravesar. Quiero que veas esto, Bruno. ¿Qué te pasa? Creo, no te creo, no te creo, no te creo. Perfecta, esto fue impresionante. Por otra parte tenemos la Shuriken, creo que esta todos lo conocemos. Lo bueno de este arma es que suele ser mucho más letal y precisa. Además, como extra suele ser más fácil de usar. ¿Qué? Eso fue muy ridículo. Javier, ¿y qué? Tengo una gran técnica. Miren cómo la voy a lanzar. ¡Oh, my God! Lo logró. ¡El ninja lo hizo de nuevo! Esto que tenemos aquí es la clásica resortera. Y digo clásica porque tiene cientos de años de ser inventada. Al principio se creó como un simple juguete para que los niños practiquen su puntería. Pero con el tiempo la han mejorado mucho y ya incluso se puede utilizar hasta para cacería. Nuestros proyectiles van a ser las clásicas canicas de siempre. Tenemos esta que es la más pequeña. Después tenemos esta. Luego esta. Y luego esta, que esto ya es demasiado. Creo que con esto podrías matar un caballo. Ok, pequeña sandía. Hoy no es tu día de suerte, pero que lo disfrutes. Se prepara el tirador. Javier, lo lanzaste como una niñita. No, les tiré bastante. Hay que lanzarle la bola grande y ver qué ocurre. Veamos qué tal me va. Vean cómo se ve eso. Ni siquiera sé si va a pasar por ese hueco de allí. ¡Toma eso! Ni siquiera parece que le disparaste un proyectil. Parece que le diste un mordisco, Bruno. Llegó la hora del enfrentamiento de titanes. El hombre espada versus el hombre hacha. Tenemos esta prueba aquí. Es la prueba del bidón de agua. Vean este corte, gente. Bruno, daña los micrófonos, Bruno. Veamos cuánta destrucción puede causar un hacha vikinga. ¿Será que voy a lograr reventar esta botella? Vamos a verlo. ¡Vean esto, amigos! No fue nada para el hacha. Creo que la conclusión de esto es que el hacha tiene una capacidad de destrucción mayor cuando se trata de cosas duras. ¡Oh, my God! Mira esto. Dame a mí. Vamos a utilizar todas las armas para intentar explotar globos en movimiento. Esto pondrá muy a prueba nuestra puntería. Kunai. Estrella ninja. Espada ninja. Ballesta de combate. Resortera. Ay, no me la apuntes para acá. No tengo nada, no está cargada. Asustadizo. ¡Eso! ¡Bum! ¡Hacha vikinga! Se viene momento épico. Hay que batir bien las cosas para que cuando exploten, exploten muy bien. ¡Ay, caramba! ¿Qué pasa? Está orinándole. Le está orinando en la cara a Joel. Pero loco, me entró todo en los ojos. Casi me quedo ciego. Literalmente las latas y las botellas te comenzaron a hacer pipí en la cara. Tengo por aquí los productos de comida más virales de todo TikTok. En esta caja enorme que está aquí hay un robot que con solo ponerle ingredientes mágicamente fabrica un pan. Que para hacer un pan necesitas revolver todos los ingredientes, amasar la masa, dejarla reposar y después hornearla. Si esta máquina que está aquí puede hacer todo eso, definitivamente estamos en el futuro. O sea, lo único que hay que hacer es ponerle los ingredientes adentro. Comencemos poniendo el agua, luego le ponemos el aceite, ponemos la sal, el azúcar, la harina, la deliciosa levadura. Hay que poner el número 2, que es pan francés. Miren, está preparando la masa. O sea, te está ahorrando el trabajo de amasar. Esto es muy loco. Por lo que vimos, después de que este robot revuelve la masa, la va a dejar reposando durante 1 hora para que crezca. Y después de eso sí va a comenzar el proceso de horneado. Le acabo de mandar un video de esta máquina a mis papás y esto fue lo que me dijo mi mamá. Mira, tu papá no cree que esa máquina sea capaz de hacer un pan. Así que bueno, necesita pruebas para creer. Nadie cree que esa máquina pueda hacer un pan. Amigos, esto después de un rato está comenzando a soltar humo. Esto me asusta un poco. Bueno, mientras esperamos a que esté listo este pan, vamos a ver esta otra cosa. Tenemos aquí una fábrica de chocolates portable para hacer chocolates en tu casa. Después de un rato de estar en baño de María, ya nuestra jarrita de chocolate tiene el chocolate derretido. En este caso va a ser este hermoso molde de corazón para después poner algún relleno. Y va a ser explosivamente sabroso. Y lo vamos a dejar reposando hasta que se seque. Esta barra es una de las más deliciosas que vamos a hacer. Le vamos a poner su buen relleno de Nutella. Va a ser delicioso. ¡Qué belleza! Viene el último paso y el más delicioso. Ponerle un topping
topping de Oreo, chocolate con tocino, así como lo oyen, cerdo y chocolate. Ya tenemos nuestra colección de super chocolates lista. Bueno, mientras esperamos a que estén listos estos chocolates, vamos a ver esta otra cosa. Bueno, tengo aquí lo que es la waflera más pequeña del mundo. Y también la más barata. Son las Oreo edición Batman. Una por aquí y otra por acá. Y cerramos. Ya Manny se le está haciendo agua a la boca. Sabe que hay algo rico aquí adentro. Vamos a ver cómo quedó esta cosa. ¡Oh my God! Quedó excelente. Llegó el momento de probar esta cosa a ver si de verdad sabe bien. Wow. Pruébalo y dime qué tal está. Vamos a ponerle un poco de dulce de leche. Creo que todavía se puede mejorar. ¿Qué tal? Se puede mejorar. Se puede mejorar, ponle más cosas. Uy, algodón de azúcar azul. Algodón de azúcar pero rosado. Se puede mejorar. Mucho sirope de maple a esta cosa. Y más crema chantilly. ¿Qué tal? ¡No! ¡Lo arruinamos, Bruno! Este es el algodón de azúcar y aquí hay un poco de agua. Ahora vean esto. ¿Qué? ¡Oh! Desapareció. Hazlo de nuevo. Se salva, se salva. Se salvó. ¡Oh! ¿Cómo está el agua? Sabe a agua sucia. Parece pipí de alien. Esta cosa horneó el pan y ya está listo. Vamos a ver qué tal quedó. Uy. ¡Loco hizo un pan! ¡Hizo un pan! Vamos a sacar el helado y veamos qué tal está. Esto debería salir completo de una forma preciosa. Se ve bien. Ok, va saliendo, se ve bien. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Bruno. Creo que eso no tendría que haber salido así. Si no quieres comer dulces, pero quieres comer algo que sea como un dulce, esto podría ser una forma de engañar a tu cerebro. ¿Tú también quieres un poquito de heladito? Que lo disfrute, mis perritos también es una opción. Ay, quiero que intentes adivinar de qué se trata este producto que tengo aquí. Te voy a dar unas cuantas pistas. Sirve para hacer algo de comida italiana y además esta comida es realmente deliciosa. ¿No sabes qué es? Te diré. Son raviolis. Y lo que nos vamos a hacer unos raviolis de chocolate. La forma en la que funciona esto es poniendo la masa aquí encima de esta cosa. Y creo que vamos a hacer no solo raviolis de chocolate, sino de varios sabores. Los siguientes raviolis los vamos a hacer con queso manchego. El siguiente va a ser de M&M. Los raviolis de atún son muy comunes, así que hagamos unos de atún. Hacemos unos de gomita y que Dios tenga piedad de nosotros. Y para finalizar, un finísimo ravioli de dulce de leche. A la mitad de estos raviolis le voy a poner salsa ultra picante. De esta forma no sabremos si nos estamos comiendo un delicioso ravioli o algo que nos va a enviar directamente al baño. Y después de esto queda así y deberían salir los raviolis de esta forma. El único problema es que ya no sabemos cuál es cuál, así que cuando los probemos esto va a ser totalmente al azar. Ya están listos los raviolis, solo hay que sacarlos de aquí. Mis pantalones, bro. Mis pantalones se me cayeron, bro. Ok, tenemos aquí a Javier y a Joel que van a probar estos raviolis. ¿De qué te tocó? Oh, de chocolate. No sabe tan mal. Prueba otro. ¡Ah, qué asco! Eso está picante. No sé qué es eso. Esto está asqueroso. Ay, ese sí era de gomita, mira. ¿Qué te pareció? Uy, creo que no le gustó nada. Uy, Dios mío, Jesús, protégenos de esto, Jesús, sálvanos, Dios. Tengo aquí lo que es supuestamente el sartén antiadherente más poderoso del mundo. Vamos a ponerlo a prueba. Voy a preparar un huevo de toda la vida, pero sin echarle aceite al sartén. Se supone que si funciona bien, no se debería pegar el huevo. ¡Wow! Ni siquiera hizo falta la espátula. Gomitas derretidas. No sé si este sartén va a lograr soportar esta prueba, pero vamos a ver qué pasa. Eso se ve fatal. Lo dejamos enfriar y ahora vamos a ver si sale. ¡Loco! No te lo creo, ¡Salió! no te lo creo, no te lo ¡Salió! creo. Mira qué brillante. Aquí nos podemos ver, esto es un espejo. Y vamos a poner a derretir nada más y nada menos que un vaso de plástico. Desconfío de esto, la verdad. Creo que perdimos nuestro sartén. ¿Qué? Esto que tengo aquí es un super cuchillo automático. Vamos a cortar esta chancla. ¿Será que puede contra una chancla? Ya lo veremos. ¡Ay, mira cómo la corta! ¡Oh, como la mantequilla! Todo esto lo compré. ¿Esa es mi chancla? Mano, que tú eres loco. ¿Me cortaste la chancla? ¿Esa era tu chancla? Esto que está aquí es un cohete a motor. Se supone que es capaz de volar súper alto y cuando llega a su máxima altura libera un paracaídas que lo hace aterrizar de forma suave y preciosa. Vamos a darle. Lo enciendo. A la cuenta de 1, 2, 3. ¡Ay! Bruno, qué miedo. Wow, ¿Qué pasó? creo que no funcionó. Qué raro. Ok, bueno, intentémoslo de nuevo. En 3, 2, 1.
¡Se fue! ¡Ah! ¡Se fue! ¡No! Wow, está volando muy alto. Si el paracaídas no funciona, se va a dar un golpe muy duro. Una caída desde esa altura sería terrible. ¡Ay! Pero no funciona ese paracaídas. Es que estaba muy enredado. Subimos hasta un punto muy alto y lo lanzamos derecho para ver qué tal vuela. Dale. Vamos a hacer la tontería, a ver qué pasa. De pronto empezó a volar y se veía muy increíble, pero chocó con el edificio de enfrente. Lo que tenemos dentro de esta caja es un cohete gigante de 2 metros de largo. Esta cosa es impresionante, es súper grande, llega hasta el techo de mi casa. Este cohete funciona con la presión del agua y el aire. Mira cómo se llena de agua el tanque. Cuando presionemos el botón se va a liberar toda la presión de este cohete y se supone que debería salir volando súper alto. ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué pasó aquí? No perdamos más tiempo, así que hagámoslo. ¡No puede ser! ¡Otra! Así que yo opino que lo lancemos de nuevo, pero sin que ningún árbol se le atraviese. ¡Uno! ¡Ay, Dios mío! Vamos con esto en 3, 2, 1. ¡No! ¡Lo perdimos! ¡Se fue! ¡Lo perdimos! ¡Dios! ¡Increíble! Esto que estás viendo aquí es quizás el cohete de hidropropulsión a presión más potente del mercado. Veámoslo en 3, 2, 1. ¡Wow! ¡Loco, míralo! ¿Dónde se fue? Ahí está, míralo. Eso voló impresionante. Esto puede ser un gran avance para la ciencia. Es por eso que necesitamos al bebé astronauta, Tomaso. Lo vamos a montar en este cohete y lo vamos a mandar directo al espacio. Nosotros somos padres ejemplares porque cumplimos los sueños de nuestros hijos. Tomaso, tú eres el primer bebé astronauta. Vas a ir a la luna. Tomaso a la luna en 3, 2, 1. ¡Tomaso, no! ¿Estás bien? ¡Tomaso, no! ¡Siempre te pasa esto! ¡Tu cara! Se le hundió la cara. Uy, ya está bien. En vez de utilizar agua, vamos a utilizar Coca-Cola que está llena de gas. Además, le vamos a tirar mentos adentro. Llegó la hora de la verdad. ¡Oh, loco! ¡Miércoles! ¡Loco! ¡A la madre! ¡Voló mejor! ¡No lo esperaba! ¿Ya están grabando? Sí, ya estamos grabando. Hola, yo soy Elon Musk y vamos a lanzar un cohete a Marte. Javier, Elon Musk ni siquiera tiene barba. ¿En serio? Esto que tenemos aquí es el Extreme Rocket. Todo apunta a que este cohete va a volar súper alto. Vamos a dispararlo ya mismo. ¡Loco, qué impresionante! Descubrimos que mientras más fuerte presiones esta cosa roja, más alto va a volar el cohete. ¡Loco, está agarrando demasiada potencia! Míralo cómo se está ajustando los pantalones, hermano. Creo que ahora el cohete sí va a salir volando durísimo porque este tipo se ve que va en serio. Déjame mostrarte este cohete. Es el poderoso cohete de hidroexplosión. Puede hacer que esta cosa vuele súper alto. En ese momento lo que estamos haciendo es acumular muchísima presión dentro del cohete. Cuando presione este detonador, se liberará toda la presión y va a ocurrir una explosión de agua que va a mandar este cohete a volar altísimo. Esta cosa la voy a cargar al máximo. Pero mientras logramos cargarlo al máximo, volvamos para ver qué ocurre cuando pisemos el detonador de este cohete con un vehículo de 1 tonelada a toda velocidad. Vamos con esto en 3, 2, 1. No te pases. Este es el cohete de explosión química. Para hacer esta explosión química necesitamos 2 ingredientes. El primero, agua con bicarbonato de sodio. Necesitamos agua para este cohete. No tengo agua, pero le puedo orinar adentro si quieres. No, Javier. Y el segundo, ácido cítrico. Le pondremos la tapa al cohete y ahora le damos la vuelta. El bicarbonato de sodio con el agua y el ácido cítrico entran en contacto. En este momento está ocurriendo una reacción química adentro de este cohete. Se está liberando muchísimo gas. En cualquier momento se va a generar una poderosa explosión que va a disparar este cohete hacia arriba. Así que veámoslo en 3, 2, 1. Tranquilo, cohetecito, tenemos todo el día, no te preocupes. Bueno, mientras esperamos que esto explote, déjenme mostrarles una cosa muy impresionante. Veamos qué tal voló el cohete de hidroexplosión. ¡Oh! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Oh!
Este cohete voló a la increíble altura de 140 metros. ¡Increíble! Y cayó en cámara lenta así como... El legendario cohete grande. ¿Será que logra superar a todos los cohetes de este video? Veámoslo ahora mismo. Ok, tengo acá este detonador y en cuanto presione el botón, el cohete va a salir disparado hacia el cielo. Así que vamos a verlo. Comencemos despegue en 3, 2, 1. Es un vuelo perfecto, es un vuelo increíble. Eso estuvo de loco, no te pases. ¿Qué? Y además tiene paracaídas y ahora está haciendo un descenso perfecto. ¡Wow! Ese cohete fue hermoso. Este cohete logró volar a más de 200 metros de altura. Ni siquiera supimos calcular cuánto exactamente. Pero definitivamente esto es un nuevo récord. Miren qué locura. El cohete de reacción química se está hinchando muchísimo. No sé si va a volar o va a explotar, pero definitivamente algo está a punto de suceder. ¡Wow! ¡Wow! ¡Atrápalo! Lo atrapó, eso significa que se va a casar muy pronto. Estamos frente a una importante competencia de comida. Vamos a replicar las recetas más impresionantes y deliciosas de las películas de Disney. Y para saber quién será el ganador, nuestros platillos los estará juzgando el más estricto y temido crítico culinario del mundo, Javierizzo Mortecelli. Este tipo es muy peligroso. Cuenta la leyenda que nunca en su vida se ha reído. Y el día que nació, el doctor no le dio la nalgada. Él le dio la nalgada al doctor. Si alguien presiona ese botón, se termina el video. Si alguno de los chefs me hace molestar, voy a presionar este botón. Comenzamos con la primera ronda y tengo un platillo con el que creo que puedo impresionar al chef Javierizzo. Se trata del sushi en forma de ojo de la película Monsters Inc. Para que esto quede perfecto, voy a utilizar finos cortes de lo que es, en mi opinión, el pez más delicioso del mundo, el salmón. Es muy loco pensar que los peces no tienen párpados. No pueden cerrar sus ojos y por esa razón nunca parpadean. Siempre tienen los ojos abiertos, incluso cuando duermen. Pero más loco aún es que pueden ver en las partes más profundas y oscuras del océano, donde prácticamente no llega nada de luz. Creo que se ve igual al de la película. Perdón que te lo diga, pero eso parecen los pezones de un troll. Esta competencia va a estar muy complicada, así que voy a ir por la legendaria receta de la película Encanto. Estoy hablando de los míticos y deliciosos buñuelos rellenos. Para crearlos hay que combinar la cantidad perfecta de varios tipos de harinas, azúcar y sal, para crear una masa ligera y súper esponjosa que se deshace en tu boca. En este momento viene la parte más arriesgada, cocinarlos. Quien haya hecho buñuelos sabe que cuando los cocinas pueden ser explosivos. Esos buñuelos quedaron increíbles. Decidí probarlos y saben increíble. Ojalá los estuvieran comiendo ustedes, saben deliciosos. Se acaba de colar una persona más en la competencia. Es el reconocido ilusionista Alex White. Yo para esta ronda voy a hacer la tostada francesa de la princesa y el sapo. Bueno, vamos a ver qué tal le va a Alex preparando esta cosa. Se le ve bastante concentrado, aunque se nota que le cuesta mucho. ¡Eh! ¡Ay, Alex! ¿Pero quién dijo la tapa abierta? Definitivamente la cocina no es lo suyo. Este sujeto es muy extraño, está haciendo cosas muy raras y por alguna razón no deja de hacer trucos de magia. No sé si sabías esto, pero a pesar de que se llaman tostadas francesas, realmente fueron creadas en los Estados Unidos. Hay que admitirlo, su receta se ve igual a la de la película y me da hambre de solo verla. Que tiene la mano allí en el botón. Por si acaso. Si quiere, pruébelo y si le gusta, no va a hacer falta que presione el botón. Está bien, pero si no me gusta, voy a presionar este botón. Solo espero que al chef le guste mi platillo. Este platillo estuvo muy regular. No me gustó. De hecho, voy a presionar el botón. ¡Toma! No presiones el botón. ¿Botón? ¿Cuál botón? Yo no tengo ningún botón. En verdad eran billetes de Monopolio, pero él los aceptó. Hola, chef Javierizzo. Le traigo por acá la deliciosa receta de la película de Encanto. Son los buñuelos colombianos. Espero que le gusten. Más nunca me vuelva a tocar en su vida. Ahora mismo está probando mi platillo. Esto podría salir muy mal. Chef, están increíbles. Me encantan. Sí, están geniales. ¡Hey! ¡Suelta mis buñuelos! El chef no quería que yo comiera, pero estaba muy bueno. ¡Suéltalos! ¡Suéltalos! Llegó el turno de Alex de presentar su receta. Acá les traigo
las tostadas francesas de la princesa y el sapo. Dime algo que te guste de mí. Bueno, a mí me gusta su personalidad. Sí. Me gusta su carisma. Está bien. Al chef Javierito no le gusta que le hablen bien. Voy a probar esto. Tampoco le gusta que le hablen mal. Y también me gusta su peinado. Basta, chico, te estás poniendo raro. De hecho, no le gusta que le hablen. La cara del chef luego de haber probado estas tostadas no se ve nada bien. Tengo miedo, amigos. Es muy probable que presione ese botón. Ok, chico, el sabor de estas tostadas francesas estuvo increíble. Felicidades, has ganado la competencia. ¡Sí! ¡Eres un idiota! El día de hoy vamos a hacer los aviones más raros y difíciles de construir que conseguimos en toda la internet. Y a pesar de que estos aviones son muy raros y secretos porque casi nadie los conoce, aparentan volar por distancias increíbles. Y luego nos estaremos enfrentando en una épica competencia para ver quién construye el mejor avión. El que logra hacer el avión que vuele más será el ganador el día de hoy. Siempre me ha inquietado muchísimo cómo saltan las ranas. Pareciera como si pudieran volar, pero solo los animales tienen el acceso a los secretos del reino de la naturaleza. Y para acceder a todo ese conocimiento voy a tener que recurrir a mi mascota. El problema es que no sé si Maní me va a considerar digno y me va a permitir el privilegio de conferirme este poder y esta sabiduría. Voy a traerle mi propuesta y vamos a ver si la acepta. Excelente, Maní aceptó mi propuesta, lo que quiere decir que tengo el poder del reino animal a mi favor. Después de muchos dobleces y mucho trabajo en equipo, nació la rana voladora. Tenemos otro participante en esta competencia. Se trata de Javier y está intentando replicar en papel una nave espacial. Después de un rato, Javier logró completar su nave. Creo que de verdad lo deberíamos admitir. Esa nave está impresionante. Normalmente las personas te dirán, debes pensar fuera de la caja. Pero yo no pensé fuera de la caja, yo pensé en la caja. Y así es como salió esta maravilla. Para ser sincero, ese avión me parece horrible, parece un ladrillo. No importa la estética, aquí lo que importa es quién vuela más. Así que dejémonos de tonterías y vamos a comenzar con la primera ronda. Tenemos aquí con ustedes la rana voladora. A mí me parece más una chicharra. Respeta a la rana y vamos a ver qué tal vuela. ¡Wow! ¡Oh! ¡Ay! La rana salió y directamente se estrelló con la pared. Esto me asustó muchísimo, pero hay algo que no había tomado en cuenta. El poder animal está de mi parte. De pronto la rana rara de Bruno empezó a volar súper bien y todos nos quedamos impresionados. ¡Ah! ¡Oh! ¿Cómo vuela de bien! ¡Dios mío! Como diría Buzz Lightyear, no se trata de volar, se trata de caer con estilo. Fue increíble, fue precioso, pero ahora ha llegado el turno de que Javier pruebe su nave espacial. Vamos a ver qué tal le va. No sabíamos a dónde se había ido la nave. Y finalmente la encontramos, pero a que no adivinan dónde. Ok, vean en dónde cayó el avión. Cayó en la basura. ¿Qué posibilidades había de que eso cayera en la basura? Es como si el mismo avión dijera, soy basura, voy directo para la basura. Llegó la hora de lanzar mi avión. Así que lancé el cubo y mi peor miedo se hizo realidad. El cubo se comenzó a estrellar con el edificio. Esto estaba saliendo muy mal. ¡Ay, chocó! ¡Ay, chocó! Ay, ¡Ay, chocó! ¡Ay, chocó otra vez! Esto parecía un espectáculo de ridiculizarse a sí mismo. Quizás puedo tener todas las leyes de la física a mi favor, pero al final el que las creó fue Dios y Él es el único que puede ayudarme a hacer que este avión vuele. De pronto llegó una brisa de la nada y empezó a elevar mi caja por los aires. Cuando uno lanza un avión de papel por la ventana, el avión va bajando poco a poco, pero mi cubo comenzó a subir. Fue increíble. Fue algo impresionante. Cuando parecía que su vuelo había terminado, estaba apenas comenzando. Dio vueltas por todo el lugar. ¿Cuánto tiempo lleva en el aire? Lleva demasiado tiempo. ¡Está volando increíble! Y al final regresó hacia nosotros de nuevo. Y me gustó tanto el vuelo de este avión que bajé a recuperarlo. ¿Qué pasó? ¡Me lo pisó un carro! ¡No! Yo creo que no voló, son dos papeles y se los llevó el viento. Para esta segunda ronda necesitamos superar la primera. Para este procedimiento hay que ser realmente delicado. Después de muchísimo esfuerzo, paciencia y delicadeza, logré crear algo precioso, algo que resurgió de sus cenizas. El ave fénix.
cosa. Veamos qué está haciendo Javier. Se ve muy concentrado, la verdad. Cuando lo veo así de serio, me siento hasta un poco intimidado. Porque hace tantos dobleces que está haciendo Que Javier pasó horas haciendo dobleces y dobleces. Creó esta cosa. Es la nave que aparece en la película de Star Wars. Normalmente el problema de los aviones es que el viento golpea contra ellos y eso los empuja hacia abajo. Es por eso que yo voy a crear un avión con un hueco en el centro para que el aire pase perfectamente. Y así fue como hice mi maravillosa creación. Parece una caja de chicles con alas. Con todo respeto, está horrible y asqueroso. Basta de jueguitos, vamos con la prueba de fuego. Primero va el turno de Javier con su nave espacial de la película de Star Wars. 3. Con despegue de manual, fue perfecto. Lamentablemente se estrelló contra el edificio. Cuando un avión choca no hay nada que hacer, lo más probable es que simplemente caiga. Pero impresionantemente la nave logró recuperarse y empezó a hacer un vuelo muy raro. Eso fue un gran vuelo. No sé cómo vamos a hacer para superarlo porque ya estamos hablando de un nivel muy alto. O sea, venía esquivando meteoritos. Ahora es el turno tuyo y de tu caja de chicles. Este cubo lo va a hacer mucho mejor porque tiene alas. Así que vamos a ponerlo a prueba. Y pasó algo terrible. Fue un vuelo bastante estrellado, se golpeó muchísimo. No voló nada, se fue directo hacia el piso. Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡No! ¡Qué lamentable! Llegó la hora de lanzar el avión definitivo. Hoy está aquí con nosotros la única e inigualable Ave Fénix. No los quiero hacer esperar más tiempo. Vamos a ver cómo huele esta belleza. ¿Quieres tocarla? Quema. Loco, a silencio, Javier. Está bien que tengamos que hacer contenido entretenido, pero tampoco puedes molestar a los vecinos. Pero me dolió. Así que Bruno lanzó a su Fénix y empezó a hacer una danza impresionante frente a nosotros. Estábamos impresionados. Después de hacer ese espectáculo de acrobacias, se fue a toda velocidad hacia el norte y lo perdimos de vista. Obviamente tenemos que averiguar en dónde terminó este avión, porque si no vimos su vuelo, no sabremos si simplemente se fue en picada o realmente tuvo un vuelo impresionante. Y esta información la necesitamos para saber quién ganó la competencia. Comenzamos a buscar el Fénix por todas partes y no lo veíamos por ningún lado, hasta que llegó un niño y adivinen qué tenía en su mano. Nos conseguimos a este crack y adivinen qué. Él consiguió este avión y lo consiguió por allá lejos. El niño nos dijo que lo vio aterrizando en un parque que quedaba a kilómetros de distancia de donde lo habíamos lanzado. Es impresionante que este Fénix haya llegado tan lejos. Creo que ya sabemos quién es el ganador. Este producto lo vi en TikTok y apenas lo vi se robó mi corazón. Es la cosa más tierna del mundo. Es un artefacto que te permite hacer heladitos, pero es para el dueño y para su mascota. Haces un helado para cada uno y después lo podrán comer juntos. Ok, ya pasó un día entero, ya están listas las paletas. Vamos a verlas. Vamos a ver la de perros. Oh, salió perfecto. Maní, mira. Sí, Parece que sí le gustó el heladito. ¿No quieres? No le gusta. No la puede agarrar porque está muy fría. Vamos a probar la paleta de humano. A ver si está buena. Está buenísima. Tengo aquí un producto súper épico. Es una caja que afirma que puede convertir tu teléfono en una sala de cine. Joel, ¿y esos labios tan grandes para qué son? Para besarte mejor. Tenemos que poner este lente dentro del tubo. Mira, es casi como un binocular. Hay que instalarla dentro de la caja proyectora. Y vamos a ver si esto de verdad puede reproducir una película. Y ahora sí, vamos a ver si funciona esto. ¡Wow! Es impresionante. Vean lo grande que se ve esto. Me impresiona mucho que una simple caja de cartón pueda dar esta imagen tan buena. Bueno, en este momento tengo en mis manos un super iPhone que tiene una función muy especial. Cuando presionamos el botón de bajar volumen, debería suceder algo épico. Vamos a verlo. ¡Oh! ¡Oh! Mira la cara que pone cuando lo activo. Vamos a molestar a Javier. Quédate quieto, tengo comida. Rápido, vamos a ser rápido. ¿Sabías que existe un mundo paralelo en el que puedes hacer de todo? Y cuando digo de todo, es literalmente de todo.
No hay límites en este lugar. Este lugar se llama Metaverso y para poder acceder a él y explorarlo debes usar una de estas gafas futurísticas de realidad virtual. Decidí que para hacer esta experiencia más realista voy a poner algunas reglas extremas. Regla 1. Debo pasar los próximos 100 días dentro del metaverso y por ningún motivo y en ningún momento me puedo quitar las gafas de realidad virtual. Regla 2. Si quiero comer, primero debo conseguir comida dentro del metaverso. Si quiero dormir, primero tengo que conseguir una cama dentro del metaverso. Y esto también aplica para cualquier necesidad básica que yo pueda llegar a tener. Es la primera vez que voy a hacer esto. Veamos qué tal me va. ¡Wow! ¡Wow! Es primera vez que hago esto, pero de verdad siento que estoy aquí y este lugar es precioso. ¡Wow! Mira, un ciervito. Ok, le voy a dar al ciervito una manzana para que coma. Toma, ciervito. Ahí le di su manzana. Vamos a hacerle un poco de cariño. ¡Ah! Una de las primeras cosas que necesito hacer dentro de este metaverso es conseguir un hogar, porque allí es donde voy a poder descansar y conseguir comida. Conseguí este lugar, la verdad se ve bastante pacífico. Lo único que no me gusta es que hay muchas armas en este lugar. De cualquier forma, yo agarré una espada y no solo una, sino dos, por si las cosas se llegan a complicar. Voy a explorar los alrededores para ver si es peligroso. Salgamos de la casa, acompáñenme. Acabamos de salir de la casa. Vean, es muy bonito. Aquí vienen los vecinos. Parecen amistosos. ¡Ah! Me acaba de patear. Me acaba de patear. Tengo que proteger mi hogar de estos invasores. Si quieren guerra, yo les doy guerra. Eso, Bruno, no te dejes. No te dejes, bro. ¡Ay! ¡Me diste a bien! Nos hizo de noche aquí en el metaverso. Estamos en este lugar que la verdad está bastante sombrío. Estoy en la búsqueda de una casa. Tengo dos opciones. Esta, que parece ser una puerta muy bonita que nos conduce a algún apartamento en New York. Y esta otra, allá arriba se ve una niña. Pero yo creo que voy a entrar en la puerta de la izquierda, porque la de la derecha se ve súper aterradora. ¡Oh! No te pases. Esto es como el futuro. ¡Qué detalle! ¡Qué glamour! ¡Wow! Mi casa, ¿qué fue eso? Mi ¿Qué fue casa, eso? mi casa, loco, mi casa, loco, la casita. Me destruiste en una mansión. Tranquilízate, tranquilízate. ¿Cómo me voy de aquí? ¿Cómo me voy? Me puedes agarrar, bro. Siento que me voy a caer. Tranquilo, bro, tranquilo. Dios mío, estoy a vértigo. Estoy siendo abducido. Creo que esta es la parte más tranquilizante de... ¡Dios! Acabo de llegar a la gran ciudad. Lo importante de todo esto es que todos estos son apartamentos y en cualquiera de estos yo podría vivir. Los voy a poner en contexto. Necesito $1 millón del metaverso para poder comprar la casa de mis sueños. Así que para conseguir esta cantidad de dinero voy a hacer diferentes trabajos dentro del metaverso hasta lograr conseguir esta gran suma de dinero. Acabo de poner ropa de militar porque ahora mismo vamos a la guerra. Tengo los movimientos que se requieren para la guerra. Tenemos por ejemplo esta granada que cuando le hagas esto es como un gas pimienta, creo, pero en realidad no sé cómo... ¡Ah! ¡Dios mío, qué pasó! Creo que había que soltarla. Ahora lo voy a hacer sin ver. ¡Wow! ¡Lo logré! ¡Ah! 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 Siendo un militar me fue terrible. Necesito conseguir otro trabajo rápido, pero me estoy muriendo del hambre, así que antes voy a buscar comida. La pizzería de Freddy. Voy a entrar en este lugar y voy a comer una pizza. Voy a hacerle creer a Bruno que a la casa entró un insecto y como no se puede quitar las gafas de realidad virtual, esto va a ser súper desesperante para él. Vamos a asustarlo. Bruno, se metió un insecto. Ay, pero sáquenlo. Está volando, está volando. Sáquenlo. Está volando, Bruno. ¡Está volando, Bruno! ¡Está cerca de ti! ¡Está cerca de ti! ¡Joel! Bruno, párate. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Me tocó! Quítate de ahí, bro, quítate de ahí. ¡Ay! Como ya conseguí comida dentro del metaverso, eso quiere decir que puedo comer comida también en el mundo real. Esa era la regla. ¿De qué la quieres? De champiñones. Champiñones, toma.
¡Ah! Yo, esto no es champiñón, esto es chorizo y está súper picante. Después de comer logré conseguir este trabajo. Ser piloto de Fórmula 1. Espero que me paguen bien por esto. Acabo de arrancar la carrera, estoy bien loco, Dios mío. Voy bastante rápido y rebaso al oponente. Adiós. Chesco Virgolini, mamma mía. Vamos a pasar el último y estamos de primero. Ahora solamente tenemos que llegar a la meta y... ¡Bómbale! ¡Oh! ¡Ah! Joel, bro, Joel. Baila o te lo pego. No voy a bailar. Bueno, está bien. Baila o te lo pego. Estoy bailando. Eso. Ahora mismo estoy viendo que allá abajo hay un edificio. Voy a ver si puedo llegar desde aquí, desde donde estoy. Dios mío, estoy súper alto. Hasta ese edificio de allá. No sé si lo logre, pero lo voy a intentar. Aquí voy con todo. Preparados, listos, ya. ¡No! Como ya saben, en las reglas ya dijimos que para poder dormir Bruno tendría que conseguir una cama. Por suerte ya Bruno consiguió una. Estoy acostado dentro del metaverso y esta habitación es muy bonita, es muy acogedora, es como la habitación de un niño. Creo que voy a dormir muy bien. ¿Y por qué están cayendo rayos? ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué hace Bobby aquí? ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡No! Oh my god, ¿qué suena? Ay, tranquilo, niño, tranquilo. Dios mío, qué miedo. ¡Ah! ¡Ay, mamá! Pero este niño trepa por un bebé. Bebés son muy malos. ¡En el poderoso nombre de Jesús te vas! Repréndelo. ¡Ah! ¡Niño! Dios, eso sí me asustó de verdad. Uno la está pasando horrible. Mamma mía. Voy a dormir, tengo sueño. Ay, madre mía, qué sueño. Bueno, ya sé cómo vamos a conseguir la casa. La forma en la que lo voy a hacer es como los boxeadores. Todos saben que los boxeadores ganan mucho dinero. Con el poco dinero que tenía me compré estos guantes que están viendo. Además también, vean, he estado trabajando los brazos, vean, ya los tengo fuertes. Y aquí es donde comienza mi carrera como boxeador. Pero voy a entrenar muy duro. ¿Qué le pasó a tus brazos, Bruno? Mira tu pierna. Estoy aquí con el tío Charlie y ya tiene la primera pelea para mí. Ahora me toca luchar contra este sujeto, pero lo conocen como el tigre. Y como pueden ver, es fuerte. Bruno, esta es la pelea más importante de tu vida, bro. Si la ganas, vas a ganar muchísimo dinero y te vas a poder comprar una casa en el metaverso. No lo puedo arruinar. Hay mucha gente viendo nuestra pelea. Tío, vamos a comenzar con esto. En 3, 2 y... ¡comienza! Eso fue mortal. No bajes la guardia. Lo tienes bajo control. ¡Toma! ¡Oh! Se viene. ¡Toma! ¡Lo lograste! ¡Lo hiciste! ¡Bruno, lo conseguiste! ¡Lo logré! Por fin lo hemos logrado. Llegamos a nuestra casa propia. Vean esto. Por fin, Bruno, es una casa increíble, es una supermansión. Compramos las plantas carnívoras más letales y peligrosas de la naturaleza. Ya las tenemos con nosotros y ahora las vamos a poner a prueba para ver qué tan letales son. Luego vamos a ir desde la planta menos letal a la más peligrosa y temible. Estamos frente a una temible planta carnívora. Por la parte de arriba podemos ver sus letales hojas carnívoras. Y como podemos ver, sus hojas están cubiertas de un delicioso néctar. Nuestra planta ya debe tener hambre, así que vamos a alimentarla. Para eso decidimos cazar una mosca de fruta. La tengo. ¡Wow! Eso fue impresionante. Apenas la mosca se paró en la hoja, se quedó atrapada y mientras más trataba de moverse para salir, más quedaba pegada a la hoja. Literalmente están viendo más de 5 horas de video resumidas en segundos. Su manito se cierra completamente y cubre al insecto como si fuera un guante de béisbol agarrando una bola. Le
todas las plantas que te vamos a mostrar en este video, pero sí es la que tiene la mordida más poderosa. Estamos hablando de la Venus atrapamosca. ¡Vamos a darle un insecto a esta planta! ¡Queremos ver la sangre! Eso fue increíble. Esta planta se mantiene abierta, soltando unas fragancias que son irresistibles para los otros insectos. Así que ante este delicioso aroma, los insectos se acercan a comer, pero cuando se paran sobre la planta, ¡boom!, se cierra. Quedan atrapados dentro de su implacable mordida. De boquitas. Vean esta boquita, está súper chiquitita. Todavía no tiene ni los dientes, es una bebé. Esta planta que tenemos enfrente se llama Drosera vinata, pero nosotros decidimos llamarle cuernos. Tenemos que atrapar un insecto para dárselo a nuestra planta. Fue un poco ridículo porque el insecto literalmente se escapó como 30 veces. Ay, se fue. Vamos a enfrentarla contra la planta a ver qué pasa. Loco, se quedó súper pegada a la hoja. Y ahí es cuando las hojas de la planta comienzan a enrollarse y para este momento ya es el fin del insecto. La planta absorbe todos sus nutrientes y se alimenta de él. Ay, mira cómo trata. Y casi lo logra, pero no. Está haciendo lo posible por escapar. Es impresionante. Estamos frente a una de las plantas más temibles de todo el reino de la naturaleza. Este Pokémon está inspirado en ella. Estamos hablando de la temible Racenia Yutadip Chopper. Nosotros por cariño decidimos llamarle campanita porque parece como una campana invertida. Oh, vaya, tengo mucha hambre. Esto que tengo aquí es un 100 pies. No sabemos si esta planta lo va a lograr digerir. Cuando los insectos ven esta planta se sienten atraídos por sus colores y los olores que libera. Esto hace inevitable que los insectos quieran entrar en ella, pero una vez que entran ahí ya no podrán salir más nunca. Le es imposible salir porque las paredes de esta planta son demasiado resbalosas y esto dificulta mucho que el insecto logre salir. Por otra parte, acabó con todos los otros insectos que le dimos. Esta planta es súper letal. Estamos frente a una importante competencia de comida. Vamos a replicar las recetas más impresionantes y deliciosas del anime. Nuestro platillo nos estará juzgando el más estricto y temido crítico culinario del mundo, Javierizzo Mortecelli. Cuenta la leyenda que una vez el chef Javierizzo decidió faltar 2 días al trabajo. Ahora esos días son sábado y domingo. Que estoy yendo a terapia de control de la ira, por lo cual estoy muy feliz y nada va a poder robar mi paz. Esto es una gran noticia. El chef Javierizzo nunca está de buen humor. Hoy es un día feliz, así que quiero un desayuno feliz. Es muy difícil que a una persona no le guste el chocolate. Leí que cuando las personas comen chocolate es como que si ocurriera una explosión en su cerebro porque se libera un montón de dopamina, que es la hormona del placer. Así que voy a hacer una receta muy icónica del anime. Se llama Doroyaki y es esta cosa que se ve increíblemente deliciosa. Ahora vamos a añadir la harina y la vamos a pasar por aquí. Mira, esto de tamizarlo está quitando las ganas de hacer la receta. Pero se debería ver así, no así. Eso parece un cráter. Ok, ahora lo estoy cocinando un poco más alejado del fuego para que no le pase como al otro. Y así es como debería verse esto. Ahora lo que debo hacer es echarle chocolate en el centro. Luego le pongo una tapa arriba y la sello en los bordes. Vamos a cortarlo por el medio para verlo. Y así es como debería verse esto. Vean esta belleza. El chef Javierizzo quiere que le hagamos un desayuno y yo le voy a dar el mejor. Son los famosos huevos benedictinos. En el anime siempre aparecen y se ven deliciosos. El siguiente paso es preparar los huevos pochados. Así que vamos a meter estos huevos así dentro de la olla. Vamos a hacer unos deliciosos bacon. Ahora vamos a poner arriba del muffin inglés el tocino y le vamos a poner el huevo pochado arriba. Y sobre todo esto le vamos a poner la deliciosa salsa holandesa. Ha llegado el momento más temido, la hora de presentar nuestros platos ante el chef. Tengo que decir que el día de hoy está seguro, aunque tengo un cuchillo en mi mano. Voy a probarlo. ¿Qué es esto? ¡Está duro! Está un poco duro, perdone. Lo voy a probar. Chef, esto no sabe bien. ¡Ay, ay, 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 ay! Pero hoy estoy feliz y no me voy a molestar por esto. Normalmente ya me habría dado un puñetazo. Es mi turno de presentar mi receta y yo sí me siento bastante confiado. Estos son unos deliciosos doroyakis. Espero que les gusten, le puse mucho empeño y está delicioso. De verdad, no se va a arrepentir. No me toque, que estoy de buen humor y no lo quiero golpear. No es un chiste. Lo voy a probar. ¡Chef, en control de la ira! ¡Acuérdate! ¡Cuenta hasta 10! ¡Cuenta hasta 10!
1, tú puedes. 2, 4, 5, 6. Ya estoy bien. Chef, dame tu mano. No se hace. No se hace. Disculpe, chef, no se volverá a repetir. ¡No se hace! Cierra los ojos. ¡El chef Javierito se volvió loco! Creo que a Joel no le fue muy bien, pero bueno, creo que ya tenemos un claro ganador aquí. En este video nos vamos a enfrentar a los circuitos ninjas más difíciles que logramos encontrar. Algunas de estas pruebas dan muchísimo miedo e incluso son peligrosas. Joel, Esto que está frente a tus ojos es una pista de obstáculos ninja acuática. Definitivamente el agua complica mucho las cosas, porque al mojarse la pista se pone muy resbalosa. No han ni comenzado y ya los 3 se cayeron. Esto es patético. Esto solo me da a entender una cosa. Este circuito sin duda alguna es muy resbaloso y difícil. Pasar a través de esas cosas va a requerir bastante resistencia. Y Javiera dándome por los pies y bajándome el traje de baño no ayuda para nada. me bajó los pantalones. Hay un cocodrilo acechando abajo. Mamá, ven a buscarme, mamá. Ahora estamos frente a un obstáculo que requiere dar un salto muy largo. Javier lo intentó y casi lo consigue, sin embargo no logró llegar. Ahora es el turno de Joel, veamos qué tal le va. No sé cómo lo hizo, pero increíblemente logró llegar al otro lado. Javier y Bruno me tienen el apodo de niño mono. Desde hace varios años que me dicen así. Es porque es muy escandaloso y ágil. Y cuando no me baño, huelo como un mono. Al parecer, Javier se siente un poco desanimado. Yo creo que no tengo lo que se necesita. ¿Crees que no eres capaz? No creo. Pero Javier sí puede. Javier, tú puedes. Eres el hombre. ¡Vamos, tigre! Lo va a lograr. Sí puedo, sí puedo. Sí puedes, sí puedo, sí puedo. sí puedes. Vamos, tú puedes. Vamos, Javier, vamos, tú puedes. ¡No! Subimos al último obstáculo de la pista y la completamos. Hemos llegado al obstáculo final. Si solo puede haber un ganador. ¡Ya va! Bueno, caímos los dos al mismo tiempo, así que creo que es un empate. Este circuito que estás viendo es muy extremo, porque está a más de 30 metros de altura en la cima de los árboles. Clasifican para el máximo, son unos cracks. Ah, no, eso ya es demasiado. Pero bueno, Clasifican para el máximo y son muy guapos. pero sí es verdad que clasificamos para el máximo. Sí. Ah, bueno, eso es lo importante. Lo primero que hay que hacer es subir por esta malla a la cima de los árboles. Una de las mayores dificultades de esta pista es mental, porque está muy alta y da mucho vértigo. O sea, es que vean esto. Cuando comencé a cruzar este puente, comenzaron a sudar mis manos. Mi miedo a las alturas salió a relucir e incluso estaba temblando un poco, tenía bastante miedo. Y la verdad es que te molestas mucho contigo mismo cuando cometes un pequeño error. Joel, man, en serio. Pensé que me iba a matar. A medida que íbamos avanzando en esta pista nos dábamos cuenta de que cada vez se ponía la cosa más alta, porque iba en subida. Y si miras hacia abajo puedes ver la cima de muchos árboles que son muy altos, pero no tan altos como el árbol en el que estamos. Debo decir que era muy divertido saltar en estas cosas para asustar a Bruno. Ya, Joel, no me sigas tan de cerca. ¡¡Joel! Ver su cara de terror definitivamente me hizo divertir mucho. Joel, no hagas eso. No hagas eso. No hagas eso. Hay veces en nuestra vida cotidiana en las que sentimos miedo cuando realmente no estamos ante un peligro, como por ejemplo cuando hablamos en público o cuando le tienes que hablar a esa persona que te gusta. Y en este tipo de situaciones el miedo es solo un estorbo, porque te puede alejar de hacer las cosas que realmente quieres hacer. Una persona valiente no es la que no siente miedo, sino la que, a pesar de que siente miedo, lo enfrenta. Suerte. Aquí voy. Llega un punto en el que empiezas a disfrutar de esa sensación de adrenalina. Te hace sentir muy vivo y en ese momento dices, no quiero que esto acabe. La adrenalina y la sensación de miedo, una de las cosas que activa es las ganas de hacer pipí y también de hacer caca. Si hago fuerza me hago pipí. ¿En serio? Sí. Al final de todo esto, logramos superar este desafío. Bro, ¿y tú no tenías ganas de hacer pipí? Ya no tengo ganas. Estamos a punto de crear los aviones de papel gigantes más raros y difíciles de hacer que conseguimos en toda la internet. Vamos a comenzar desde los aviones más pequeños. A medida que transcurre este video, los aviones se van a ir haciendo cada vez más gigantes. Lo que estoy a punto de crear es un avión ultra futurístico jamás antes visto, porque este es el único avión que existe que no tiene ningún doblez. Y después de muchísimo trabajo y esfuerzo salió esta belleza.
Para construir este avión me inspiré en los acordeones. Son un instrumento realmente genial. Simplemente su sonido enamora cualquier oído. Así se ven las personas luego de que se creó el primer acordeón. Y así se veían antes de que crearan el primer acordeón. Y así fue como creé esta preciosura de avión. Llegó el turno de que Javier construya su avión. Al principio lo vimos que estaba doblando un papel, estaba frustrado. Se le ve bastante molesto, parece que las cosas no le están saliendo bien. Pero de un momento a otro parece que tuvo un momento eureka. Y luego de mucho esfuerzo, Javier logró crear esta cosa que ven acá. Vamos a lanzar al avión más ligero construido hasta la fecha. De pronto Bruno lanzó su avión, empezó a chocar con todas las paredes y volvió a entrar al edificio. Vamos con este segundo intento. Comenzó a chocar de nuevo, se fue en picada, no le estaba yendo nada bien, pero de un momento a otro se logró estabilizar y comenzó a volar hacia arriba. Luego de que parecía que todo estaba perdido para este avión, lo que está sucediendo es que como este avión tiene tan poquito peso, es muy fácil que el viento lo eleve de nuevo. Y eso es una gran ventaja. Vean lo alto que va. Si no lo supiera, pensaría que es un pájaro volando por allá arriba en el cielo. Al final ni siquiera logramos ver dónde terminó este avión. Quizás todavía esté volando en este momento. No lo sabemos. Ahora mismo les voy a mostrar la técnica secreta de este avión. ¡Vamos con esto! Es un avión boomerang, es impresionante. Lo lanzas y regresa a ti. Es literalmente como si el avión estuviese entrenado y ya conociera a su dueño. Vamos a ver cómo vuela ese avión raro que hizo con un pitillo. El avión salió disparado a toda velocidad y comenzó a volar súper bien. De hecho costó mucho grabarlo porque iba muy rápido, pero al final aterrizó sobre estas preciosas flores. Tengo que admitir que fue un aterrizaje perfecto y además fue hermoso. Crear este avión requirió mucha paciencia y mucha delicadeza, sobre todo delicadeza. Y así fue como creé la nave circular. Ok, es mi turno de fabricar mi primer avión gigante. Siempre me ha inquietado mucho cómo las medusas flotan en el mar y prácticamente nadie las molesta. Son seres realmente preciosos y me inspiraron a crear este avión. A algunos les puede parecer extraño que me haya inspirado en una medusa para crear esto, pero si te pones a pensarlo bien, si las medusas fueran de aire, definitivamente serían las reinas del aire. Así que luego de muchísimo esfuerzo y trabajo duro, nació la medusa voladora. Es un avión y a la misma vez es una medusa, incluso tiene tentáculos, es una cosa preciosa. Ahora es el turno de Javier de construir su avión gigante. No sabemos exactamente qué tiene en su retorcida mente, pero allí está haciendo algunas cosas extrañas. Si algún día ves un avión volando por arriba de ti, nunca lo apuntes con un puntero láser. Y si lo haces, te podrían meter preso por hasta 5 años. Llegó la hora de probar qué tal vuelan estos aviones gigantes. Así que la lancé y esto fue lo que ocurrió. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! Al principio parecía que iba a ser bueno, pero luego fracasó rotundamente. Fue directamente en picada hacia un árbol y allí quedó la pobre medusa colgada en una rama de un árbol. Ahí va, 1, 2, 3. ¡Oh! ¡Oh my God! Hizo un despegue de manual, fue perfecto. En este momento me asusté porque pensé, ya Javier ganó la competencia, su avión es el mejor definitivamente. Pero cuando todos menos lo esperábamos, el peso del avión jugó en su contra y se fue en picada directo al piso. ¡Ay, por qué todos mis aviones hacen eso! Eso fue muy vergonzoso, véanlo ahí todo vestidito y todo triste. Tengo que decir que mientras lanzábamos los aviones, muchos de nuestros vecinos nos vieron hacer esto y construyeron sus propios aviones y también los estaban lanzando y se estaban divirtiendo. Fue un momento lindo. Ahora mismo Joel va a lanzar su telescopio volador. Veamos qué tal le va. ¡Ahí va! ¡Mira lo que bien vuela! ¡Mira lo que bien vuela! ¡Mira! ¡Ay! Comenzó a volar increíble, fue impresionante, qué hermoso vuelo. Es impresionante ver al viento actuar. Literalmente gracias a que existe, es posible la vida en la tierra. Hace cosas muy geniales como arrancar algunas semillas de los árboles y hacerlas volar por todo el bosque, esparciéndolas por el suelo y así sembrando un montón de árboles nuevos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Va directo a dónde? ¿A dónde va? ¡Va directo a la piscina! ¡No! ¡No! ¡Se metió a bañar! No entiendo cómo es que esta cosa puede pasar tanto tiempo volando en el aire. ¡Sí! ¡Sí! Inventamos el deporte más doloroso y peligroso del mundo. Pero ver personas jugando esto es lo más gracioso que existe. Y sacan las muñequitas.
Yo solamente le pasé el balón a Joel para que sacara, chocó contra sus piernas y entró en mi arquería. ¡Bola de cañón! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Sí! Confundíalo con ese movimiento. Este movimiento decidí llamarlo el latigazo. ¡Bum! ¡Golazo! ¡Ey, árbitro! Eso no fue falta. Yo no vi nada. La verdad no entiendo cómo eso no fue falta, me agredió físicamente. No es falta. ¿No es falta? No. Con esta técnica logramos hacer nuestro primer gol. ¡Ey! ¡Falta! Él me hizo lo mismo. ¡Es falta! Sí, es falta, eso fue falta. ¡Penalti! Esto que estás viendo aquí es un baile muy típico de nuestro país, Venezuela. Se llama tambores y surgió de manera espontánea mientras jugábamos fútbol. De pronto veo que Bruno viene como un jabalí directo hacia mí y me asusté. No me gustó nada esa jugada, me pareció una animalada. Pateé el balón con muchísima fuerza para hacer un gol. Me dio durísimo ese pelotazo en todas las canicas. ¡Árbitro! ¡Joel, eso no vale, Joel! Disculpa, no quería herir tus sentimientos, no, disculpa. ¡Idiota! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Loco! Parada épica. ¿Vieron eso? Fue una salvada de cachete. De pronto me caí y Bruno me agarró como que si yo fuera una podadora de césped. ¡No! ¿Cómo me voy a dejar ganar y además de esa manera tan estúpida? Me puso el pie en un lugar que a ningún hombre le gustaría tener un pie. Bruno, yo estaba guardando ese momento para el matrimonio. Acabamos de comprar una sierra eléctrica súper grande, súper poderosa y súper destructora. Con un solo toque la destruyó. ¿Qué? Impresionante. Qué impresionante como esta pequeña bolita pudo generar un agujero tan grande. Pensé que esa piña se iba a transformar en una piña colada, pero para nuestra sorpresa, la sierra eléctrica hizo un corte muy perfecto y limpio. ¿Qué pasaría si por accidente metes tu mano en la motosierra? Solamente acercando los dedos de esta mano, pudimos ver cómo los rebanó sin ninguna piedad. Salieron volando todos los dedos. ¡Qué bueno que esa no era mi mano, Dios mío! Después de ver esto, espero que a ninguno de ustedes le quede ganas de jugar con una motosierra. En este momento les vamos a mostrar por qué nunca deberías utilizar una pistola de paintball dentro de tu casa. ¡Wow! ¡Dios mío! Esto es de las cosas más preciosas que he visto. Pasamos de la normalidad a la Navidad en muy poquito tiempo. Es que vean ese video en cámara lenta. Parecía como si estuviese nevando. Esto que tenemos aquí son algunos de los productos voladores más impresionantes que puedes comprar en Amazon. El producto que tenemos por aquí es un carro. Según el comercial es un producto muy dinámico porque puedes estar rodando por la tierra, de pronto salir volando y luego volver a aterrizar y seguir rodando. Ok, genial, está cumpliendo con lo que dice, está rodando. ¿Acaso esta cosa es capaz de volar? Veámoslo. Pero nosotros no vinimos solo a ver este producto volar. Vamos a llevarlo a las pruebas más complicadas que lo llevarán a su límite. Lo que estamos desempaquetando en este momento es un producto feroz. Estamos hablando del poderoso helicóptero Delta. Vamos a ver cuál de estos dos productos es capaz de volar más alto. Vamos primero con el carro dron. Y eso empezó a subir y a subir y a subir. Voló aproximadamente a unos 30 metros de altura. Al final se estrelló contra el edificio y cayó. Ahora veamos qué tal le va al helicóptero con esto. ¿Será que puede hacerlo mejor? Está volando de forma perfecta y súper alto. Para este punto ya superó al carro dron. Esos son casi 50 metros de altura. Es muy potente este helicóptero. Hay algo que nos genera muchísima curiosidad y es cuánto peso pueden levantar estas cosas. Así que salgamos de dudas. Ok, ya está la piedra amarrada al dron. Vamos a ver si la logra levantar.
Wow, 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 wow. No lo logra, no lo está logrando. Lo intenta con todas sus fuerzas, pero no lo logra. Misma roca, mismo lugar. ¿Será que lo logra? Veámoslo. ¡Oh! ¡La levantó! ¡Levantó la roca! Esto sí me dejó loco. Definitivamente este producto tiene muchísima potencia. Vamos con esta prueba en 3, 2, 1. Va ganando el dron, va ganando el dron. Esto es impresionante. En contra de todo pronóstico está ganando el dron. Pero oye, un momento, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡No, no, no! La verdad es que fue una batalla muy reñida, pero al final ganó el helicóptero. Tuvieron una pelea real. Esto sí fue un enfrentamiento a muerte. Lo que estás viendo aquí es una réplica de un pájaro real. Ok, parece que en este botón se enciende. Veámoslo volar en 3, 2, 1. ¡Dios! ¡Wow! No te pases, esto es impresionante verlo volar. Estamos a punto de ver un enfrentamiento épico. Por un lado tenemos esto que estás viendo aquí. Es una réplica de un aeroplano de combate militar. Ya vamos a volarlo en 3, 2, 1. ¡Ey, espera! Volar esta cosa es demasiado difícil. ¡No te pases, lo estrellé! Este es un producto que ya algunos de ustedes conocen porque mostramos en un video anterior. Estamos hablando del increíble jet de caza. Ahora mismo vamos con la prueba de choque. Y sí, literalmente estoy hablando de un choque. 3, 2, 1... ¡Tómalo! El jet de caza le voló la hélice al aeroplano de combate. Los vamos a enfrentar en una carrera para ver cuál de estos dos aviones es el más rápido. Vamos con esto en 3, 2, 1. Wow, se nota que este aeroplano de combate tiene mucha más potencia. ¿Cuál de estos dos aviones puede volar mejor y con más estilo? 3, 2, 1... Y en este momento estoy a punto de presionar el botón para que haga el truco que dice que hace. Así que veamos si esto es verdad. ¡No te pases! ¡No! ¿Qué? 3, 2, 1. Lo bueno de este avión es que es mucho más fácil de volar y además es súper estable, no pierde el control fácilmente. Aquí pasó algo muy loco, que es que este avión empezó a agarrar muchísima altura. Llegó un punto en el que estaba tan alto que se veía por allá lejos junto con los pájaros. Es muy raro de explicar, pero por un momento sentí que iba a perder este avión, estaba demasiado lejos. Mejor trato de bajarlo y aterrizarlo. Ok, lo estoy bajando. Creo que esto va a ser un aterrizaje hermoso. ¡No! Estamos frente a una épica batalla de aviones secretos gigantes y a motor. Y por si fuera poco, tendremos uno de los rivales más imponentes a los que nos hemos enfrentado en toda nuestra vida. Los chicos de YOLO Aventura. Nosotros somos YOLO Aventuras y hoy vamos a derrotar a Bruno y Joel. Comencemos con la primera ronda. Cada equipo deberá construir un avión secreto de papel. Se nota que saben de aeronáutica. Vean todas esas cosas que están haciendo. ¡YOLO! ¡Te quedó increíble! Es una obra maestra. Si hay algo que nunca me ha defraudado en toda mi historia construyendo aviones, son las formas geométricas. Le aceptamos el plan a Joel de hacer una forma geométrica para nuestro avión. Y después de muchísimo esfuerzo, logramos construir esto. 3 increíbles triángulos que conforman la super pirámide triple. ¡Hola! ¡Está dormido! ¡Esto tiene que volar! Los chicos de YOLO Aventura serán los primeros en lanzar su avión. 3, 2, 1. ¡Wow! ¡Esto es impresionante! El avión comenzó a hacer un montón de piruetas y a volar de un lado al otro. Es un avión a prueba de choque. Ha llegado nuestro momento. Es hora de lanzar nuestra super pirámide triple. 3, 2, 1. Lanzamos el avión y se comenzó a golpear con todas las paredes. Este vuelo comenzó muy mal. El avión estaba volando de una forma muy descontrolada. Creo que eso nos va a restar puntos. ¡No! El avión se cayó en picada. Esto fue terrible, qué humillante. Y fue súper vergonzoso porque los chicos de YOLO Aventura nos estaban viendo. Eso no es volar, eso es caer sin estilo. Llegó la hora de los aviones gigantes y en Ganamos la primera ronda, pero ahora tenemos que trabajar con poliestireno expandible. Lo difícil de esto es que si te equivocas, ya dañas el material. Ay Dios, creo que esto no está saliendo nada bien. Al final lograron terminar de construir su avión y hay que admitirlo, es muy bonito. ¡Oh! ¡Vamos a ganar! Llegó la hora de armar nuestro avión y les vamos a demostrar cómo se hace esto. La creación de este avión es un proceso muy delicado y cuidadoso.
Hay que tener mucha precisión y sobre todo delicadeza. Después de muchísimas horas de esfuerzo, este fue el resultado final. Les presentamos el ala delta de hipervelocidad. Bueno, llegó el momento de que Yolo Aventuras lance su berenjena voladora. 3, 2, 1. Hay que admitirlo, su avión hizo un despegue excelente, como de manual. Y de hecho estaba volando bastante bien hasta que chocó. Se pegó contra el edificio y fue muy raro, parecía que el avión estaba bugueado. No sé cómo, pero logró salir de esa situación y logró retomar su vuelo. ¡Loco! Va a entrar en la ventana de la vecina. Y de pronto se estrelló terriblemente contra el edificio de enfrente. Este golpe hizo que el avión cayera en lo que se llama la picada de la muerte. Toda la presión que genera el aire y la fricción contra el edificio hicieron que este avión simplemente no soportara y explotara. Uy, definitivamente a los chicos de Yolo Aventuras les fue muy mal en esta ronda. Llegó la hora de lanzar nuestro avión. En 3, 2, 1. De pronto el avión empezó a volar de manera increíble, a surcar los aires. Fue hermoso, pero lo que más me impresionó es la cantidad de tiempo que estuvo en el aire. Esto fue un vuelo perfecto, fue simplemente sensacional. Es bastante obvio que ganamos en esta ronda. Esta es la ronda decisiva. Cada equipo debe comprar su avión a motor. Y al final el que sea más épico, rápido y peligroso será el ganador. Nos sentíamos muy contentos hasta que vimos el avión de los chicos de Yolo Aventuras. Hay que admitirlo, es mucho más grande. Luego cuando lo encendieron, me preocupé aún más. Bájalo. Llegó la hora de lanzar nuestro super aeroplano. 3, 2, 1. El avión al principio despegó bien y parecía que todo iba a estar correcto. Pero de pronto llegó un ventarrón y arrastró el avión y lo hizo que se estrellara contra un árbol. Llegó la hora de que los chicos de Yolo Aventuras despeguen su avión. Cuando esa cosa despegó empezó a volar increíble. ¡Wow! ¡Qué impresionante cómo vuela este avión! El avión estaba volando súper alto y estaba haciendo piruetas impresionantes. Además lo hizo con muchísima perfección, no chocaba con nada. Y era inclusive difícil de grabar porque iba súper rápido. Incluso de la velocidad se le desprendió una pieza. Llegó un punto en el que Nando perdió el control del avión y lo estrelló contra el edificio. Creo que no había otra forma de estacionarlo. En este video vamos a estar haciendo las actividades acuáticas más divertidas del mundo. Me da igual quién seas, si te montas en esta cosa te vas a divertir. En este momento estoy en el campo de batalla frente a Javier y el primero que tumbe al otro al agua será el ganador. Uno de mis luchadores favoritos era Rey Mysterio, un luchador mexicano que era el más pequeño de la lucha libre, pero también era uno de los más poderosos. Muchos de los increíbles movimientos que están viendo en esta pelea están basados en Rey Mysterio. De pronto Javier me hizo el caballito, fue muy humillante. ¡Javier, suéltame! ¡Toma mi pie! ¡Golpe bajo! Esto que están viendo aquí es una pared de escalar gigante que flota sobre el agua. Vamos a ver entre Javier y yo quién logra escalar esta cosa más rápido. Y la verdad es que qué suerte que esto está sobre el agua. Si te caes desde esa altura, más te vale que haya agua abajo, porque si no morirías. ¡No, no! Hay que saltar en caída libre desde esta cosa súper alta hasta el agua. 1, 2, 3. ¡Qué miedo! Vamos a volar sobre el agua como si fuéramos Iron Man. Y para hacer esto vamos a utilizar una de estas tablas que se llaman flyboard y esto te dispara hacia arriba y hace que literalmente vueles sobre el agua. ¡Es Tony Stark en la vida real! Esta cosa se ve absurda, parece algo del futuro, literalmente nos vemos como superhéroes montados en esas cosas. Sí, tengo que confesarles que me llevé varios golpes muy fuertes. Lo mejor del día fue cuando Javier intentó hacer esto. De pronto se montó y vean, comenzó a hacer un baile. Pero hay que admitirlo, luego se aclimató a la tabla y empezó a hacerlo muy bien. Javier me sorprendió. Este es un video sobre diversión acuática. Obviamente teníamos que ir a uno de los toboganes de agua más divertidos que existen. No tengo miedo. Como pueden ver, primero se lanza Javier y al parecer no tiene miedo. Ya estoy listo.
¡Mentira, no estoy listo! Aquí voy. Y ya que estamos haciendo cosas tan acuáticas, no sé si lo sabías, pero el 70% de nuestro planeta está cubierto por agua. Sin embargo, solo un 3% es agua dulce. Y la mayoría de esa agua, un 2%, está congelada. ¿Qué te pasó? No hay nada que te Me ahogué en los otros dos. Este tobogán fue simplemente divertidísimo. Al principio agarras muchísima velocidad, después llegas a una especie de inodoro y comienzas a dar vuelta como si fueras una caca, pero es precioso. Nunca habría pensado que ser una caca es algo tan divertido. Ya tenemos lista la bazuca de aire. Este humo nos va a permitir ver toda la trayectoria que hace el aire para poder derribar los vasos. Lo logramos. Sé que esto que ves aquí parecen simplemente dos pelotas de tenis normales y corrientes, pero si miras bien te darás cuenta de que tu cerebro te está engañando. Javier es muy malo jugando tenis. No puedo darle, necesito una pelota más grande. Te la tengo, amigo. Juguemos un partido de tenis gigante. Rompiste la raqueta. No lo habíamos pensado, pero si queríamos jugar tenis gigante, probablemente debimos haber comprado unas raquetas gigantes. Pero creo que todavía aguanta. El otro día estuvimos viendo esta serie que se llama Baki, que trata de unos hombres súper musculosos que intentan demostrar quién es el más fuerte peleando. Y yo creo que ver esta serie nos afectó un poco. Tengo que aprender a andar en este monociclo. Si hay algo que he aprendido de Jesucristo es que la fe puede mover montañas, así que simplemente voy a creer que sí puedo. Montar esta cosa es muy complicado, no sé si lo voy a poder lograr en 24 horas. Y después de pasar un buen rato intentando esto y sin ver resultados, llegó la frustración. ¿Lo tienes? Me di cuenta de que quizás 24 horas era muy poco tiempo para lograrlo. Y después de mucho rato intentándolo, sucedió esto. Y después de muchísimas horas de frustración y esfuerzo, ocurrió esto. La verdad es que creo que esto está bastante bien para 24 horas. Dentro de esta caja traemos como unos minis Kid Choice Award. Esta caja adentro contiene slime y un juego realmente desesperante. Estamos por preparar el slime. Vean, lo voy a tirar. Ya hicimos aquí el slime, bastante viscoso. Dale la ruleta. ¿Y qué dice? Ay, Javier, retire un pasador. Dale, Javier, hazlo. Pasador. Hazlo. Todo el slime en la cabeza. Orden inverso, o sea que te la devuelvo, Javier. ¿Qué dice? Extraer un pasador. Ay, ¡Mala suerte, amigo! ¡Ay! ¡Ey! Hunter, se está tratando de comer la ruleta. ¿Tira la ruleta? ¿Qué dice? ¡Extraer dos pasadores! ¿Qué? Ok, ahora sí te moriste, loco. No. ¿Nada? Nada, todavía no nada. ha pasado nada. Ok, saca otro. Ay. Regálame. ¡Ay, extraer dos pasadores! Sacó el otro. ¡Ay! ¡Se salvó, mira! Bueno, retíralo. No quiero. Ay, por ti. Ay. Oh. ¡Ah, no! Dentro de esta caja hay magia pura. Montones de trucos que los magos jamás han revelado. ¿Qué hay aquí? Una pelota. Voy a sacar esta pelota de acá, la voy a poner en mi bolsillo. Efectivamente está en su bolsillo. Voy a cerrar aquí esto y la bola adentro, ¿cierto? Sopla. ¿Cómo lo hizo? Esta varita hace magia. No te creo. ¿No me crees? No. ¡Shazam! ¡Ah, mis pantalones! Vean esto. ¿Qué va a hacer? ¿Qué me va a hacer? ¡Me dejó un hueco! ¡Aquí! Mago, por favor, estoy cansado de estar sin pantalones. Ayúdame con esto, por favor. Tus deseos son órdenes. ¡Shazam! ¿Qué? ¿Una falda? ¡Ah! ¡Me puso una falda! ¡Mago!
¿Y el mago? ¿Y el mago? Estamos con nuestros mejores amigos subiéndonos a un vuelo porque vamos a pasar 7 días en una isla paradisiaca y la misión es encontrar a los animales más peligrosos, salvajes y hermosos de toda la isla. Alex comenzó a besar una palmera y por hacerse el gracioso terminó besando un chicle masticado por un desconocido. Para lograr conseguir al tiburón martillo, estamos saliendo en un bote en la madrugada cuando todos aún están durmiendo, porque a esta hora los tiburones salen a cazar su comida. Al parecer ya llegamos a la casa de los tiburones. Abajo de esa estructura logré ver una aleta. Definitivamente tiene que haber un tiburón, estoy seguro. Ahora para poder verlo tendremos que tener mucha calma y esperar a que salga. El tiburón acaba de salir de su escondite. ¡Wow! Es imponente y además es hermoso. Necesito tocar uno, es ahora o nunca. No puedo desaprovechar esta oportunidad. ¡Oh, lo logré! Su piel se siente súper áspera y resistente. Es como tocar un papel de lija. Se rumora que el centro de esta isla está infestado de un montón de feroces cocodrilos. Para llegar ahí tuvimos que subirnos en estos increíbles vehículos 4x4 con nuestros mejores amigos. Y debo decirles que este momento fue muy mágico, porque en este carro logramos recorrer toda la isla y es demasiado hermosa. Además esto tiene demasiado estilo, siento como si estuviésemos dentro de un videoclip de hip hop. Y después de rodar un rato, llegamos a una selva donde no había ni un solo alma. Me da un poco de miedo estar acá. Si nos llega a pasar algo malo, nadie se enteraría. Después de caminar durante un rato, llegamos a este lago. Dicen que supuestamente aquí hay más de 200 cocodrilos. ¡Ay, qué miedo! ¡Miren el agua! ¡Hay un cocodrilo ahí asomado! Necesitamos que salgan del agua para poderles dar de comer. Vean esto. Alex comenzó a hacer un extraño sonido y está logrando atraer a los cocodrilos fuera del agua. Chicos, Alex pensó que el perro era un cocodrilo y se asustó muchísimo. Vean eso, acaba de salir del agua un cocodrilo macho. Este es mucho más grande y sé que todos queremos verlo en acción. Vamos a darle su pescadito. ¡Se comió todo el pescado! ¡Wow! Esto no es un perro, es un cocodrilo. Oigan, no crean que se nos ha olvidado que tenemos que encontrar al tiburón martillo. No vamos a descansar hasta conseguirlo. Tendremos que utilizar este equipo de buceo. Les soy bien sincero, tenía muchísimo miedo y creo que se podía notar en mi cara. Pero cuando te sumerges, todo el miedo se va y comienzas a sentirte libre. Estaba siendo un momento precioso hasta que toqué este palo recubierto con corales venenosos. Me picaron, fue muy doloroso. En este momento nos sorprendimos porque vimos a lo lejos un animal grande y misterioso. ¿Qué animal será? Vamos a acercarnos para descubrirlo. Nos estamos acercando al animal grande y misterioso que habíamos visto antes y resultó siendo una hermosa tortuga marina. Y a pesar de que necesitan subir a la superficie para respirar, pueden pasar hasta 7 horas bajo el agua. Necesitamos tener una mejor visión de la isla para saber en dónde buscar. Y para eso vamos a volar a muchísima altura con un paracaídas amarrado a una lancha a toda velocidad. La verdad, estábamos muy felices y emocionados. Y al principio todo era risas y diversión, pero no sabíamos lo que se nos venía. Las condiciones meteorológicas cambiaron repentinamente y nos comenzamos a elevar muchísimo. Y de repente ya estábamos a más de 100 metros de altura, que es aproximadamente la altura de un edificio de 40 pisos. Miren la cara de susto que teníamos. Comparémosla con las del principio. En serio teníamos miedo, ya no era gracioso. Lo bueno es que logramos ver una isla misteriosa a lo lejos. Y para llegar hasta ahí usaremos estas súper potentes motos acuáticas. Comencemos con esto en 3, 2, 1. Si escogiste la moto negra, felicitaciones, habrías ganado la carrera. Solo mira lo lejos que dejamos a todo el mundo. En este momento, por la velocidad y las olas, salté súper alto. Mi amigo y yo sentimos que la moto se nos iba a voltear. Y después de navegar un rato en las motos acuáticas, logramos llegar a la isla misteriosa. Estoy a punto de saltar con Javier desde mucha altura hacia el agua. En este momento dije, tengo miedo, pero ¿sabes qué? Voy a saltar. 3, 2, 1... Vimos a esta chica que saltó mal
Y creemos que aún le debe doler mucho su trasero. Se dio duro, hermano. Sonó muy fuerte. Ya nos estamos sumergiendo y después de buscar un poco, conseguimos un pez león. Creemos que esto es muy buena señal. Y justo cuando estábamos por tirar la toalla con ver el tiburón martillo, ocurrió. Vimos al imponente tiburón martillo. Decidimos no acercarnos mucho a él para no incomodarlo. Pero es enorme. Creo que medía como 4 metros de largo. Es gigante. Acabamos de comprar las armas ninjas más letales y peligrosas de todo el mundo. Y en este video vamos a comprobar qué sucedería si te atacan con una de estas armas. Vamos a ver qué sucedería si te disparan con esta cosa en la cara. Le quedó la piedra encajada en la frente. El daño que hizo el tirachinas no fue letal, obviamente, y lo más probable es que esto no te mataría, pero sí podría dejarte ciego. Veamos qué ocurre cuando le lanzamos este dardo a un cráneo humano. ¡Oh! ¡Loco! Se le clavó en la frente. Ahora quedó como un unicornio. Cuando juegues esto, debes tener demasiado cuidado. Imagínate que eso hubiese sido tu ojo. Esto que tenemos aquí es el clásico kunai ninja. Aún en manos de una persona no experta, hace muchísimo daño. Imaginen lo letal que pudiera ser en manos de un experto. ¡Oh, my God! Tiene una profundidad como de 5 centímetros. Esto definitivamente requeriría que vayas al hospital corriendo. Esto que tenemos aquí es un hacha de combate. Ahora mismo la vamos a poner a prueba. Si te da en un dedo, perderías el dedo. Veamos qué pasa si te da en la mano. ¡Tómalo! Vean la perforación que le quedó. Fue un golpe en la nariz, pero simplemente picaste la cabeza en 2 partes. Miren, hasta le quedó una boca. Suscríbanse. Tenemos ante nosotros una de las armas más legendarias de los ninjas. Sin este arma simplemente no existirían los ninjas. Estamos hablando de la mítica y letal estrella ninja. Esto comprueba lo letal de esta arma. Esa estrella ninja de verdad que es poderosa. ¡Oh! ¡Dios mío! Impresionante, impresionante. ¡Oh, my God! ¡Qué suerte que eso no es mi cráneo! ¡Mira cómo se clavó! ¡Uy, no! Esto que tenemos aquí es la clásica espada ninja. Para hacer esto más divertido decidí que voy a arrojarla por los aires y Joel deberá cortarla. Ya vimos lo que una espada le puede hacer a tu mano. ¡Tómalo! Eso habría sido letal. Le piqué la cabeza en 2. Este espadazo sí fue letal. Simplemente separó el cráneo en 2 partes. Llegamos a una arma muy peligrosa. Estamos hablando de la peligrosa y temible ballesta de combate. A esta mano le vamos a disparar con una ballesta de combate. ¡Oh! ¡Tómalo! Este tiro fue letal, atravesó la mano por completo. Ballesta de combate versus cráneo. Vamos a ver qué sucedería si esta cosa te dispara directo en la cara. ¡Oh, my God! Vean cómo se enterró por completo en el ojo. Esto es simplemente letal. ¡Oh! ¡Tómalo! Eso es lo que sucedería si una ballesta te dispara en el trasero. ¿Qué pasará si te dan un espadazo en una nalga? No lo sé, pero necesito ver qué ocurriría. ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Qué espadazo tan letal! Ahora me pregunto, ¿cuál es el veredicto de esto? Básicamente quedarías con 3 rajas. Sí, creo que eso es muy científico y creo que es una buena acotación. Tenemos que pasar 24 horas en esta peligrosa selva. Y el reto es lograr construir el campamento más lujoso de toda la historia. Si no construimos un refugio rápido, nos va a caer la noche encima, va a comenzar a hacer mucho frío y va a ser horrible. En serio, tenemos que apurarnos. ¡Ey! ¡Saca tu pata! ¡Ay! Me pisaste la mano. Rompí la piedra, tengo demasiada fuerza. Ya estamos comenzando a poner las bases de nuestro refugio. Esto es un gran avance. Vamos a hacer esto bien. Es nuestro amigo Alex. Lo puse en modo crack. ¡Ay! ¡Me cayó! ¡Alex! ¡Alex! ¿Tú vas a cortar esa parte del video? Sí, yo la voy a cortar, tranquilo, no va a salir. No, gracias, eres muy buen amigo. Ya. Lo siento, no quería causarles tantos problemas. No, es malísima idea, Joel, no hagas eso. Dale. Quítate de ahí, Alex. Encontramos por internet un tipo de refugio que es muy funcional y además se ve mágico. Nos encontramos con personas que construyen refugios con papel plástico transparente. Cuando este refugio esté listo va a quedar increíble porque como es transparente nos va a permitir ver las estrellas. Ya tenemos la estructura externa muy avanzada. Ahora le estamos abriendo una puerta para poder entrar y salir del refugio. Amarramos cuerdas en el techo y de ahí guindamos el cable con todas las luces. ¡Oh! ¡No!
no te pases de belleza. O sea, esto quedó hermoso. Ahora mismo tenemos demasiada hambre. Es por eso que estamos preparando unas deliciosas pizzas con una deliciosa salsa de tomate. Si todo sale bien, estas pizzas van a quedar deliciosas. Llegó la hora de la verdad. Ya están listas las pizzas. Las sacamos del horno y debo admitirlo, se ven increíbles. Además, después de estar horas construyendo este refugio, no aguantábamos el hambre. Las probamos y sucedió algo muy peculiar. Creo que esta es probablemente una de las pizzas más deliciosas que me he comido en toda mi vida. Y quizás no fue porque realmente sea la pizza más deliciosa que me haya comido en mi vida, sino porque tenía demasiada hambre. Está haciendo demasiado frío, no estamos soportándolo. Así que con la leña que logramos recolectar y cortar, vamos a hacer una fogata. Es increíble la felicidad que te puede dar algo tan simple como una fogata en un momento como este. La fogata nos dio algo de calor y también nos sirvió para asar malvaviscos. Conectamos un televisor 4K gigante al EcoFlow, conectamos también una Nintendo Switch y ahora estamos listos para jugar un poderoso Mario Party. Este juego es muy divertido jugarlo con amigos. Esta cosa en serio está utilizando demasiada energía y no entiendo cómo lo estamos haciendo. Llevamos rato jugando. De pronto escuchamos un ruido raro en los arbustos. Parece que aquí hay un animal muy grande. No lo puedo creer, es un chimpancé con problemas. Eso estuvo bien raro, Javier. De pronto empezó a caer una lluvia muy fuerte. Nos preocupamos por un momento porque no sabíamos si nuestro refugio iba a lograr aguantar esto. Pero impresionantemente lo aguantó bastante bien. Nos está protegiendo por completo de la lluvia. Se siente delicioso saber que afuera está todo mojado, oscuro y frío, y adentro de nuestro refugio estamos calentitos y a salvo. Uno se siente protegido. Ahora mismo está lloviendo y vean esto, nuestro refugio sí funciona. Esto se ve increíble. Esta cosa se ve demasiado cómoda y acogedora. Hay que decirlo, es simplemente precioso, elegante. Les tengo que confesar que después de hacer tantas cosas, apenas tocamos la cama nos quedamos dormidos. Y cuando abrimos los ojos ya era de día.